Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas, como siempre, cuidándose. Vamos a comenzar a continuar nuestra clase de geometría. Esta es nuestra tercera clase. Y el día de hoy vamos a desarrollar fórmulas para encontrar el área de superficies y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros. Pero antes de comenzar, vamos a recordar algunas cosas. Para calcular el área de ciertas figuras geométricas, debemos desarrollar fórmulas. Entonces, por ejemplo, nosotros en las clases anteriores vimos que la fórmula para calcular el área del cuadrado es multiplicar un lado por el otro, y como son el mismo, la fórmula sería a al cuadrado. En un rectángulo tenemos un lado a y un lado b, por lo tanto la fórmula sería a multiplicado por b. En el caso del triángulo, tenemos que considerar siempre la altura del triángulo, ya que el área se calcula multiplicando el área de la base por la altura dividido en 2. ¿Ya? En este caso sale a por h, a es la base en este caso, h es la altura. ¿Ya? Para que ustedes lo vean después, en las otras fórmulas que van a aparecer, h va a significar la altura. También tenemos que recordar que era un prisma. ¿Ya? Un prisma era una figura geométrica en 2D que trasladada en el espacio forma, digamos, dos figuras iguales, y que al unir sus vértices nosotros vamos a tener un prisma. ¿Ya? Este prisma siempre va a estar compuesto por caras basales, ¿ya? Por las bases, y también por las caras laterales. En este caso, yo aquí pinté solamente una cara lateral, y el rectángulo tiene 4 caras. La cantidad de rectángulos de caras laterales que va a tener una figura, un prisma, va a depender de la figura que tenga en la base. Por ejemplo, si es un triángulo, las caras laterales van a ser 3, si es un pentágono, las caras laterales van a ser 5. También debemos recordar que en un prisma de base rectangular, que es el que vimos en la clase anterior, tenemos 3 medidas distintas: una medida A, una medida B y una medida C. Estas medidas se deben utilizar para calcular el área de todas las caras. Nosotros lo que finalmente tenemos que hacer es sumar el área de cada una de las caras para tener el área total del prisma. Y en eso nosotros tenemos que estar atentos a desarrollar fórmulas. En este caso, por ejemplo, la fórmula que vimos en la clase anterior para el prisma de base rectangular era 2 multiplicado por a por b más a por c más b por c. ¿Qué quería decir todo esto? Quería decir que yo, para calcular el área de esta base, yo multiplico a por b. Pero como son dos caras iguales, yo tengo que multiplicar este a por b por 2. Lo mismo con esta cara, que se calcula multiplicando b por c. Como son dos iguales, esta y la opuesta, también se debe multiplicar por 2. Lo mismo que b por c. Perdón, a por c, que sería este lado por este lado. Nos daría el área de esta cara frontal y la A que está en la parte de atrás. Como siempre son dos caras, la fórmula que yo desarrollé es esta. Entonces ahora vamos a trabajar con otras figuras geométricas, además de las que ya conocemos. Vamos a trabajar con el trapecio, un polígono regular, que puede ser pentágono, un hexágono, un octágono, y la circunferencia y el círculo ya la vamos a comenzar a trabajar desde la otra clase. En esta clase nos vamos a fijar más que nada en prismas rectos, ¿ok? Entonces, para calcular el área en un trapecio, nosotros debemos sumar las bases, ya, que en este caso sería A y B, la base mayor, la base menor, dividirla en 2 y luego multiplicarla por la altura. Ya la altura se nos va a medir en un trazo recto desde la base mayor hasta la base mayor. El polígono regular, como por ejemplo este hexágono, se calcula multiplicando el perímetro de la figura por el apotema.
que es el apotema, es la medida del centro de cada lado hacia el centro de la figura geométrica. O sea que desde aquí hasta aquí es lo mismo que medir desde aquí hasta aquí de cada una de las mitades de los lados. ¿Ya? Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos entonces un trapecio acá que tiene como bases 5 centímetros y 3 centímetros. Y la altura es de 2 centímetros. Por lo tanto, la fórmula, como les dije recién, era la suma de las bases multiplicado por la altura. Bueno, la suma de las bases dividiendo. Entonces, si sumamos las bases y lo dividimos en 2, vamos a obtener, por ejemplo, si sumamos 5 más 3 nos va a dar 8. Luego si dividimos 8 en 2 nos va a dar 4 y al multiplicarlo por 2 nos va a volver a dar 8. Así que el área de este trapecio es 8 centímetros cuadrados. En cambio acá tenemos un pentágono. ¿Ya? Yo les dije que para los polígonos regulares tenemos que multiplicar el perímetro por la apotema y dividirlo en 2. Entonces el perímetro de este pentágono significa que yo tengo que sumar cada uno de los lados. Cuando yo digo polígono regular significa que todos los lados miden lo mismo. Por lo tanto yo debo sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 5 veces. Y me va a dar 25. El apotema viene dado, en este caso es 4 metros, y yo multiplico 25 por 4, que me va a dar 100, y en la fórmula dice que lo debo dividir en 2. Por lo tanto, el área de este pentágono es de 50 metros cuadrados. Ahora bien, ¿qué debo yo hacer para desarrollar fórmulas en los prismas? Debo considerar siempre dos pasos muy necesarios. El primer paso es calcular el área de la base y de la cara lateral. Como ustedes ya saben, en este prisma de base pentagonal puse las mismas medidas que en el ejemplo anterior. Para calcular la base de este prisma, el área de este pentágono es multiplicando el perímetro por la apotema y dividiéndolo en 2 y me da como resultado 50. Luego debo multiplicar una de las caras. Calcular el área de una de las caras, que es 5 por 12, porque acá tenemos 5 rectángulos, ¿cierto? Y cada rectángulo tiene la misma medida. Entonces, al multiplicar 5 por 12, yo voy a saber que una cara mide 60 centímetros cuadrados en área. El segundo paso es desarrollar la fórmula para calcular el área total. Entonces, ¿qué tengo que considerar yo acá? Yo tengo que considerar acá que tengo dos caras iguales. Por lo tanto, esta medida debe ser multiplicada por 2. Y tengo 5 caras iguales, porque los prismas regulares, como les dije, las medidas de sus lados son todas iguales. Por lo tanto, se lo tengo que multiplicar por 5. Entonces yo, fíjense acá lo que hice. La fórmula del área la multipliqué por 2. Cerré en paréntesis la fórmula del área y lo multipliqué por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que desarrollar el área de una cara y luego el resultado lo multiplico por 2. Y así voy a tener el área de las dos caras. Y luego debo sumar el área de las caras laterales, que es base por altura, y luego multiplicarla en este caso por 5, porque este polígono tiene 5 lados. Entonces, si se fijan, el perímetro por la apotema dividido en 2 es 50, y si lo multiplico por 2 me va a dar 100, ¿cierto? Como sabemos que el de una cara da 50, el de dos caras va a dar 100. Por otro lado, el área de las caras laterales en este caso es 5 multiplicado por 12, que es 60, y al multiplicarlo por 5 me da 300. Finalmente sumo los resultados y voy a tener que el área de este prisma es de 400 metros cuadrados. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el volumen en prismas? Bueno, para calcular el volumen en prismas nosotros debemos simplemente multiplicar el área de la base por la altura. Así nosotros vamos a tener el volumen del prisma. Por ejemplo, volviendo al pentágono que estábamos revisando anteriormente, sabemos que el área de este prisma es de 50
metros cuadrados, ¿cierto? Y yo lo debo multiplicar por la altura, porque acá la fórmula dice base por altura. Recuerden que cuando no hay nada acá al medio significa que estos dos se están multiplicando. La B representa la base y la H representa la altura. Esta es como la fórmula general. En este caso sería 50, y ya sabemos que esto tiene de área 50, y eso lo debo multiplicar por la altura, que es 12. Y nos daría como resultado 600, que en este caso se debe colocar con un 3, y se lee 600 metros cúbicos. Como actividades, chicos, les voy a dejar que desarrollen fórmulas para encontrar el área de los siguientes prismas. Recuerden, calcular el área de las bases como paso 1, también el área de las caras, de una cara por lo menos, o de dos caras si son distintas, y luego también calcular el volumen de cada cuerpo geométrico. Eso sería todo, jóvenes. Cualquier duda me escriben, estamos en contacto. Recuerden enviar sus tareas. Que les vaya súper bien. Un abrazo, un cariñoso abrazo y nos vemos. Chau, chau.